A veces, cuando pensamos en la obra de Cristo y en la manera en que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, sentimos que esa verdad, tan inmensa y tan sublime, supera todo entendimiento humano. Es natural que nuestro corazón se estremezca al considerar que siendo frágiles y propensos al error, Dios ha dispuesto un plan perfecto para alcanzarnos con su gracia. Este anhelo, de conocerlo y honrarlo más profundamente, nace de una convicción interna que nos dice que fuimos creados para una comunión íntima con Él. Sin embargo, no siempre resulta sencillo apropiarnos de esta verdad en medio de las distracciones diarias y los desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Por ello, es esencial permitir que la palabra de Dios y su Espíritu nos vayan transformando, mostrándonos paso a paso que nuestra identidad es una realidad anclada en su amor eterno. Cuando las Escrituras proclaman que, si creemos en Jesús y en el Padre que lo envió, hemos pasado de muerte a vida, se nos está revelando la clave de la esperanza cristiana. No se trata únicamente de modificar la perspectiva con la que vemos las dificultades o de adoptar una serie de valores morales que nos distingan del resto del mundo. Es, sobre todo, una invitación a nacer de nuevo, a experimentar un cambio radical en nuestro interior que provoque que nuestros deseos, anhelos y prioridades sean transformados a la imagen de Cristo. Esa convicción de vida eterna no está solo reservada para el futuro, sino que afecta la manera en que enfrentamos cada día, con la seguridad de que ya no somos los mismos y de que tenemos una esperanza segura en aquel que venció la muerte. El versículo de Juan 5:24 nos recuerda que no llegaremos a la condenación, sino que, por la fe, somos salvos y vivimos una realidad distinta, una relación nueva con Dios. Es un llamado a creer, a apoyarnos en la certeza de que la gracia divina es un regalo que no merecíamos, pero que nos fue dado para que ya no vivamos oprimidos por la culpa y el miedo, sino que miremos hacia adelante con la confianza de que estamos en las manos de nuestro Creador. No obstante, la misma palabra expone la consecuencia de no creer. Aquellos que rechazan este regalo maravilloso permanecen separados de la vida verdadera, con el corazón endurecido y enfrentando un juicio eterno. En este camino de fe, a veces sentimos la necesidad de vivir más intensamente para Dios. Nos damos cuenta de que el amor divino es demasiado precioso como para ser tomado a la ligera, y por eso surge en nosotros un ferviente deseo de buscar su rostro cada día, de sumergirnos en la oración y en el estudio de la Biblia. Sin embargo, también luchamos con el miedo de desviarnos, de ser absorbidos por las tentaciones o de ceder ante la duda. Reconocemos que la fe es un don que Dios nos da, pero la vida diaria puede tornarse confusa, especialmente cuando atravesamos momentos de angustia o cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras. En tales ocasiones, puede asaltarnos la preocupación de perder esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Hay quienes temen no solo por ellos mismos, sino por los seres queridos que aún no han recibido a Cristo como Salvador. Sentimos un anhelo profundo de verlos convertidos, de que también experimenten la verdad del Evangelio que llena nuestra vida de esperanza. Oramos con intensidad para que el Señor toque sus corazones, conscientes de que no se trata de obligar a nadie, sino de que cada persona abra su mente y su espíritu a la gracia divina. Sin embargo, cada vez que recordamos lo que está en juego, la eternidad y la salvación, ese anhelo se hace más apremiante, y suplicamos a Dios que nos dé sabiduría y valentía para compartir su mensaje con amor y humildad. A lo largo de nuestro caminar cristiano, todos hemos enfrentado tentaciones y luchado con debilidades personales. A veces creemos que somos fuertes, pero un momento de distracción o un descuido espiritual puede llevarnos a tropiezos que hieren nuestra conciencia y amenazan con alejarnos de la comunión con Dios. Sin embargo, la palabra afirma que el amor de Dios es tan inmenso que, incluso en nuestras caídas, su gracia nos sostiene y nos invita a levantarnos. No nos llama a la perfección inmediata, sino a la perseverancia y a la dependencia de su misericordia. Así, descubrimos que su perdón no tiene límites cuando acudimos a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a restaurar la relación que se vio afectada por el pecado. El deseo de vivir alineados con la voluntad de Dios se renueva a medida que entendemos la grandeza de su amor y la profunda necesidad que tenemos de Él. Queremos que nuestras decisiones y acciones honren su nombre, y esto se convierte en un impulso que transforma nuestra forma de hablar, de pensar, de servir y de relacionarnos con las personas que nos rodean. A menudo, sin darnos cuenta, nuestro testimonio impacta a otros que están observando la manera en que enfrentamos las pruebas o cómo expresamos la esperanza en medio de la adversidad. Eso también es parte de nuestro anhelo, reflejar a Cristo de manera tal que más personas sean alcanzadas por su gracia.
Cuando nos sentimos abrumados por el miedo o la inseguridad de fallar, debemos recordar el poder que reside en la promesa de que el Espíritu Santo nos acompaña. Él nos guía en el entendimiento de la verdad, nos fortalece en momentos de debilidad y nos llena de valor para proclamar el Evangelio, incluso cuando enfrentamos oposición o indiferencia. La historia del cristianismo está llena de testimonios de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentar persecución y sufrimiento, se mantuvieron firmes porque comprendían que su ciudadanía estaba en el cielo y que su meta era la eternidad con Dios. Esa misma fe puede sostenernos hoy si abrimos el corazón y nos dejamos moldear por la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos cultivar una relación más profunda con Dios en la cotidianidad? La clave se halla en el tiempo que invertimos para conocerlo. Leer la Biblia no debería ser una obligación mecánica, sino un acto de búsqueda sincera para escuchar su voz. Encontrar espacios de silencio para orar y meditar, para expresar nuestros anhelos y tristezas, y para adorar a Dios por quien Él es, tiene un efecto transformador. En la intimidad de la oración, aprendemos a reconocer su dirección, a descansar en sus promesas y a desarrollar una confianza creciente. Esta rutina devocional no se trata de cumplir con una tarea religiosa, sino de cultivar la comunión que fortalece cada aspecto de nuestra vida. A veces, el miedo a caer o a fracasar en nuestro llamado es tan fuerte que preferimos quedarnos en una zona de comodidad, sin intentar cosas nuevas en el servicio al Señor. Pero es allí donde debemos recordar que la gracia de Dios nos equipa para buenas obras y que Él no nos manda solos. Cada creyente, al ser parte del cuerpo de Cristo, recibe dones y talentos que pueden ser usados para bendecir a otros y para edificar la iglesia. Tal vez se trata de un servicio en la comunidad, de la consejería a quien está pasando por un momento difícil o de la enseñanza de la palabra a niños y jóvenes. El Espíritu Santo nos impulsa a romper barreras y a sembrar semillas de fe allí donde nos encontramos. En medio de todas estas reflexiones, la pregunta que puede surgir es, ¿de qué manera podemos aumentar nuestra certeza de la salvación y de la obra de Dios en nosotros? La respuesta está en la misma fe que nos salvó. Recordemos que, tal como el apóstol Pablo enseña, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que meditemos en la Biblia y permitamos que ella desarraigue las mentiras y temores que se han arraigado en nuestra mente, nuestra convicción crecerá. Además, al ver la fidelidad de Dios obrar en las situaciones cotidianas, esa fe se hace más sólida. Sin embargo, es fundamental acercarnos con un corazón humilde, dispuesto a ser corregido y guiado. Otro aspecto que a veces nos inquieta es la idea de que, al no ver respuestas inmediatas a nuestras oraciones, podríamos comenzar a dudar de la bondad de Dios. Pero la paciencia es una virtud que se cultiva a través de la perseverancia, y nuestra perspectiva, limitada por el tiempo y las circunstancias, no siempre capta la amplitud de los planes divinos. En ocasiones, Dios permite que atravesemos un proceso de crecimiento antes de otorgarnos aquello que pedimos. Y en otras, su respuesta se manifiesta de un modo diferente al que imaginábamos, pero mucho más perfecto. En ese sentido, la fe nos lleva a confiar en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, incluso cuando no la comprendemos de inmediato. El miedo a la persecución por la fe es otro factor que puede nublar nuestra alegría. Dependiendo de nuestro entorno, podemos sentir la presión de ir contracorriente en aspectos culturales, morales y espirituales. Mantenerse firme ante las ideologías que intentan negar o ridiculizar las verdades bíblicas no es fácil. Sin embargo, no debemos olvidar que Cristo mismo aseguró que quienes lo siguen podrían enfrentar aflicciones en el mundo, pero también prometió estar con nosotros hasta el fin y darnos la victoria. No se trata de imponernos con arrogancia, sino de testificar con amor y verdad, recordando que cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para mostrar la luz en medio de la oscuridad. Reflexionar en nuestra identidad como hijos de Dios nos provee la motivación y la fuerza para superar esos temores. Si hemos sido adoptados por gracia, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, entonces nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hasta nuestras equivocaciones pueden ser usadas por el Señor para hacernos más conscientes de nuestra dependencia de Él. En medio de la lucha interna contra el pecado, hallamos libertad al confesar nuestras fallas y al recibir un perdón que restaura la alegría de la salvación. Ese proceso continuo de santificación nos recuerda que Dios no ha terminado su obra en nosotros y que cada día es una oportunidad para crecer y parecernos más a Jesús. Por otro lado, cuando pensamos en aquellos seres queridos que no comparten nuestra fe,
podemos sentir una mezcla de esperanza y temor. Esperanza, porque sabemos que el Evangelio es poderoso para salvar, y temor, porque no queremos imaginar la eternidad sin ellos. Esa realidad pone en perspectiva la urgencia de vivir una fe auténtica que sea coherente con el amor de Dios. Porque más allá de las palabras, nuestras acciones hablan de la realidad de Cristo en nuestra vida. Aún así, no debemos caer en la desesperanza si vemos que no responden de inmediato a nuestro testimonio o a la predicación. Debemos recordar que es Dios quien convence y transforma los corazones, y que nos corresponde orar sin cesar y amar con paciencia, confiando en que el Señor obrará en su tiempo perfecto. En la medida en que profundizamos en el carácter de Dios, entendemos que Él no es un juez severo que disfruta condenando, sino un Padre amoroso que envió a su Hijo para rescatar a la humanidad. Su anhelo es que todos procedan al arrepentimiento, y por eso, si aún respiramos, tenemos la posibilidad de experimentar su perdón. Cuando Juan 5:24 declara que quien oye la palabra de Cristo y cree en el Padre tiene vida eterna, no nos está trasladando únicamente información, está compartiendo la esencia misma del Evangelio. Jesús es la encarnación del amor divino, la máxima expresión de la misericordia y, a la vez, el camino para reconciliarnos con Dios. Quien lo recibe deja atrás la condenación y entra a una nueva dimensión de vida. Para muchos cristianos, la búsqueda de una relación más profunda con Dios es el motor que impulsa su día a día. No se conforman con asistir a reuniones o con tener una fe superficial. Quieren experimentar la presencia de Dios en su vida cotidiana, sentir su guía en las decisiones importantes y saber que, en medio de las pruebas, no están solos. Esa búsqueda se fortalece cuando entendemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, confirmando nuestra identidad como hijos y recordándonos las promesas que tenemos en Cristo. Así, la comunión con Dios deja de ser un concepto lejano para convertirse en una experiencia real de gozo, consuelo y dirección. En ese sentido, es fundamental que cultivemos la obediencia. A veces, podemos caer en el error de querer sentir primero y obedecer después, cuando en realidad es en la obediencia sincera donde descubrimos la alegría de caminar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, amar a quienes nos ofenden, bendecir a quienes nos persiguen o dar de lo nuestro a quien lo necesita, no siempre es fácil ni natural. Pero cuando hacemos la voluntad divina, experimentamos de manera práctica que la verdad del Evangelio es liberadora. Obedecer no se trata de un legalismo que nos oprime, sino de un acto de fe que demuestra que confiamos plenamente en la sabiduría y la bondad de nuestro Señor. La esperanza cristiana se ve reflejada también en el deseo de ver a la familia y amigos transformados. Oramos por ello porque nos duele saber que muchos viven sin conocer el amor de Dios. Nos preocupa pensar en el juicio final, sabiendo que la Biblia habla de un lago de fuego para aquellos cuyos nombres no se hallen inscritos en el libro de la vida. Pero ese temor debe impulsarnos a la acción, a la intercesión y al testimonio, no para condenar, sino para anunciar con urgencia y compasión que la salvación está a su alcance. Es el mismo anhelo que tuvo el apóstol Pablo cuando hablaba de su deseo de que sus compatriotas conocieran a Cristo y fueran salvos. Ese anhelo debe movernos a orar y a compartir con sabiduría. Al mismo tiempo, no podemos negar que el sufrimiento es parte de nuestra realidad humana. Incluso los creyentes fieles enfrentan enfermedades, pérdidas y contratiempos. Sin embargo, la diferencia radica en que no caminamos solos ni sin esperanza. Como hijos de Dios, entendemos que nuestro Padre puede usar incluso esas circunstancias dolorosas para pulir nuestro carácter y para que nuestra fe madure. En medio del dolor, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y que hay una gloria eterna que nos espera. Esa perspectiva transforma la manera en que soportamos las pruebas y nos ayuda a no rendirnos cuando la situación se vuelve agobiante. La gracia de Dios es tan generosa que, a pesar de conocer nuestras flaquezas, ha decidido usarnos como instrumentos de amor y servicio. Y ese privilegio no es algo que deba inflarnos de orgullo, sino que nos llama a la humildad y a la entrega. Cada vez que ayudamos a un necesitado, consolamos a un afligido o mostramos paciencia ante la ofensa, estamos encarnando, de algún modo, el amor de Cristo. A través de estos gestos sencillos, podemos llevar esperanza a un mundo que se sume con frecuencia en la desconfianza y la desesperanza. Además, nuestro testimonio se fortalece cuando las personas notan que no buscamos el reconocimiento, sino la oportunidad de reflejar la compasión y la gracia que hemos recibido. Lo maravilloso de la salvación es que no depende de nuestro mérito ni de nuestra capacidad para ser irreprochables.
La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que aun con nuestras imperfecciones, Dios puede usarnos grandemente si nos rendimos a Él. Por supuesto, la obediencia y la santidad no son opcionales, pues son evidencia de la fe genuina y del amor que tenemos hacia Dios. No anhelamos obedecer para ganar méritos, sino porque hemos entendido que el amor de Dios nos transforma y nos da un nuevo propósito. Esa comprensión nos ayuda a vivir sin la carga de tener que ganarnos la salvación y nos lleva a la gratitud y la libertad en Cristo. A lo largo de nuestra vida, seguramente encontraremos momentos en los que dudemos, en los que nos sintamos tan débiles que parezca imposible seguir adelante. Es allí donde se pone a prueba la realidad de nuestra relación con Dios. ¿Buscaremos su presencia con más intensidad o nos alejaremos por causa de la frustración? ¿Creeremos que su gracia es suficiente incluso en medio de nuestra fragilidad o nos rendiremos ante la desesperanza? La madurez espiritual se forja cuando decidimos, día tras día, perseverar en la fe y apropiarnos de la promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Esa convicción nos sostiene y nos anima a seguir creciendo, sabiendo que somos obra en proceso y que Dios es fiel para completar lo que comenzó en nosotros. El llamado del Evangelio no es solo a recibir la salvación, sino a compartirla con valentía y amor. No necesitamos títulos rimbombantes para contar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Un corazón agradecido y sincero es la base de un testimonio poderoso. Podemos hablar de cómo el Señor nos ha libertado de ataduras, nos ha dado esperanza en la enfermedad o nos ha llenado de consuelo cuando perdimos a un ser querido. Incluso, podemos compartir cómo hemos visto respuestas milagrosas a la oración o la fidelidad de Dios sosteniéndonos en tiempos de escasez. Todo esto se convierte en una evidencia viva de que el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que su mano no se ha acortado para salvar. Ciertamente, hablar de la condenación o del juicio final no es un tema agradable, y a veces evita que algunas personas se acerquen con libertad al Evangelio. Sin embargo, el verdadero amor implica advertir con ternura de las consecuencias de rechazar la gracia. No podemos maquillar la realidad de que, sin Cristo, estamos separados de Dios y expuestos a una eternidad sin esperanza. Al mismo tiempo, nuestro enfoque principal es mostrar que el amor de Dios es mayor que nuestras faltas y que, por la fe en Jesús, esa brecha es completamente removida. Así, no presentamos una amenaza, sino una invitación a la vida, a la paz y a la reconciliación que solo se encuentra en el Señor. En los Evangelios, Jesús establece que la vida eterna comienza en el momento en que creemos y pasamos de la muerte a la vida. No es algo meramente futuro, desde ahora disfrutamos de la comunión con el Padre. Esa realidad cambia la manera en que oramos, nos congregamos y servimos. Nos lleva a anhelar la unidad con nuestros hermanos en la fe, a crecer juntos en amor y a llevar los unos las cargas de los otros. El cuerpo de Cristo es el espacio donde se forja nuestro carácter y donde aprendemos a practicar la gracia y el perdón diariamente. Por eso, mantenernos alejados de la congregación y de la comunión con otros creyentes puede hacernos vulnerables a la frialdad espiritual. La vida cristiana no es un sendero solitario. Dios nos ha regalado una familia espiritual con la cual crecer, corregirnos, animarnos y ejercer el amor. Los lazos que se forman en la fe pueden llegar a ser tan fuertes como los lazos de sangre, precisamente porque el Espíritu de Dios nos une en un propósito eterno. Esta comunidad de fe también se convierte en una red de sostén cuando atravesamos pruebas. Saber que no estamos solos, que contamos con las oraciones y el apoyo de personas que comparten nuestra esperanza, nos infunde valor para seguir adelante. A su vez, nosotros podemos convertirnos en ese aliento y soporte para otros que lo necesiten. El diablo trata de sembrar dudas acerca de nuestro valor y de nuestra identidad en Cristo. Sus mentiras pueden hacernos creer que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios o que no somos capaces de vivir en santidad. Pero la realidad bíblica es que Dios nos revistió de la justicia de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, aunque todavía debamos enfrentar tentaciones. Y si caemos, tenemos un abogado que intercede por nosotros, Jesucristo. Esa conciencia nos libera de la culpa y nos impulsa a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así, nuestro enfoque cambia de la obsesión por nuestras fallas a la contemplación de la obra completa de Jesús en la cruz. Al reconocer que hemos pasado de muerte a vida y que no seremos condenados, podemos vivir con una perspectiva de victoria.
Esto no significa que no experimentaremos dificultades, sino que tenemos la seguridad de que Dios está de nuestro lado y que, pase lo que pase, nuestras vidas están en manos seguras. Esa convicción nos anima a tomar riesgos por el Evangelio, a salir de nuestra zona de confort y a ser voz de esperanza donde haga falta. Sí, a veces nos rechazará la gente, pero recordar que Dios nos aprueba en Cristo nos llena de fortaleza. Cada paso de obediencia, cada acto de servicio, cada palabra de ánimo que brindamos, es una oportunidad de honrar al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá uno de los mayores desafíos es no perder el primer amor, ese fervor inicial que sentimos al conocer a Jesús. A medida que pasa el tiempo, las rutinas y los afanes de la vida pueden enfriar nuestro corazón. Sin embargo, la vida devocional constante nos ayuda a mantener viva la llama del Espíritu. Si oramos con sinceridad y disposición, el mismo Espíritu nos renovará y nos recordará el gozo de la salvación. Cada día, tenemos la oportunidad de reenfocar nuestra mirada en las bendiciones que ya hemos recibido, agradeciendo por las muestras diarias de la bondad de Dios. De esa manera, evitamos caer en la apatía espiritual y mantenemos la pasión por lo que realmente importa, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es importante tener presente que ser un instrumento de Dios no significa que jamás erraremos o que no tendremos momentos de debilidad. Pero aún en nuestra imperfección, podemos reflejar la gloria de Dios si nos mantenemos humildes y dispuestos a ser corregidos. La disciplina del Señor no es una muestra de ira, sino de su amor paternal que nos quiere ver crecer. Entender esto nos libera de la autocompasión y nos impulsa a buscar la transformación profunda de nuestro carácter. La palabra clave es rendición. Rendirnos al Señor significa entregar nuestras cargas, nuestros deseos y aún nuestros temores, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Hoy, en nuestro tiempo, seguimos teniendo la oportunidad de abrazar esa fe que nos trae paz en medio de la tormenta. Sigue siendo válido el mensaje de que quien cree en Jesús pasa de muerte a vida. En una sociedad que a menudo exalta la autosuficiencia y menosprecia la espiritualidad, el Evangelio brilla como una luz que restaura la esperanza. A pesar de las corrientes ideológicas contrarias, a pesar de las presiones y desafíos, la verdad de Dios se mantiene firme. Él sigue transformando vidas, sanando corazones heridos y llenando de gozo a quienes antes vivían en la oscuridad. Esta no es una idea romántica, sino la realidad de un Dios que se acerca a sus hijos con compasión y misericordia. Podemos afirmar con certeza que, así como hemos recibido a Cristo por la fe, de igual manera continuamos andando en Él, confiando, obedeciendo y descansando en sus promesas. No se trata de creer solo una vez y luego olvidarlo, sino de permitir que esa fe impregne cada aspecto de nuestra existencia. Ese es el significado de la nueva vida en Cristo, una transformación progresiva y constante que va sanando nuestras emociones, renovando nuestra mente y alineando nuestra voluntad con la de Dios. Cada paso de obediencia es un paso hacia una vida plena, marcada por el gozo de sabernos amados incondicionalmente. Si alguno que escucha o lee estas palabras batalla con temores acerca de la salvación o de su relación con Dios, conviene recordar que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Dios no está exigiendo una fe perfecta, sino un corazón sincero que reconozca su necesidad de Él. Cuando nos rendimos a su gracia, Él se encarga de fortalecer nuestra fe, de disipar las dudas y de guiarnos en el camino correcto. Por supuesto, este proceso no se da de un día para otro y, a menudo, exige paciencia, pero cada paso de avance es una victoria que celebramos con gratitud. En esta búsqueda de una relación más profunda con Dios, no olvidemos el poder de la alabanza y la adoración. Cantarle a Dios, exaltar sus atributos, agradecer por sus milagros y sus obras en nuestra vida, nos ayuda a poner en perspectiva quién es Él y quiénes somos nosotros. La adoración nos une al cielo y nos recuerda que, por encima de nuestras limitaciones, está la grandeza de un Dios todopoderoso. Cuando adoramos, nuestras luchas se hacen más pequeñas ante la magnitud de su gloria, y nuestros temores se disipan al entender que nada escapa de su soberanía. También resulta vital reflexionar en la promesa que menciona Apocalipsis sobre el juicio de quienes no están inscritos en el libro de la vida. Aunque es una realidad seria y solemne, no debe ser para nosotros un motivo de pánico si hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Más bien, es un estímulo para velar por nuestra vida espiritual, para no dejar que la rutina apague nuestro amor por Dios, y para mantenernos en comunión con Él. De igual modo, nos insta a ser mensajeros de la salvación a quienes aún viven sin la esperanza eterna.
Este entendimiento nos motiva a la acción misionera, a la compasión y al servicio amoroso. Para muchos, la idea de ser instrumento de Dios puede resultar abrumadora, porque piensan que no son lo suficientemente elocuentes, preparados o dignos. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra cómo Dios utiliza a personas sencillas, con debilidades, y las capacita con su poder. Moisés no se consideraba buen orador, Gedeón se sentía el más pequeño de su casa, y Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, cuando se rindieron al Señor, Él los transformó y los usó como piezas fundamentales en su plan. De un mismo modo, nosotros podemos ser parte de su propósito si confiamos en Él y damos el paso de obedecer, incluso en nuestras áreas más vulnerables. Recordemos que la esencia de la invitación de Cristo es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no implica la ausencia de batallas, sino que podemos descansar en su amor mientras damos la buena batalla de la fe. Podemos enfrentar la tentación y vencerla con la ayuda del Espíritu Santo, podemos resistir las corrientes de incredulidad y prevalecer en la verdad. Al final, lo que importa es haber permanecido en Él, haber llevado fruto que glorifique su nombre y haber cumplido el propósito para el cual fuimos creados. Ese es el mayor gozo que podemos experimentar: servir al Rey de Reyes con todo nuestro ser. A medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta de que cada situación de la vida, ya sea de alegría o de prueba, es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Si algo ha quedado claro, es que no estamos solos ni desamparados. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Esa presencia es un consuelo constante y una fuente inagotable de sabiduría. Cuando atravesamos momentos de confusión, su luz trae claridad. Cuando experimentamos tristeza, su paz sostiene nuestro corazón. Cuando nos sentimos incapaces, su gracia nos capacita. De esta manera, la vida cristiana es un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo, en el cual nunca dejamos de sorprendernos de la fidelidad de nuestro Salvador. Por todo ello, cada día puede ser visto como un nuevo paso en el desarrollo de esa relación eterna con Dios. Cada vez que abrimos la Biblia y encontramos una promesa, nuestro espíritu se fortalece. Cada vez que oramos y sentimos su respuesta, nuestra fe se agranda. Cada vez que servimos y vemos frutos, nuestro corazón se llena de gozo. Así, paso a paso, vamos construyendo una historia de comunión que trasciende nuestra existencia temporal en la tierra. Y aunque todavía enfrentemos temores, tentaciones y dudas, la esperanza se mantiene viva, encendida por la certeza de que Dios está obrando y de que, al final, veremos plenamente su gloria. La invitación, pues, es a no quedarnos en la superficie, sino a sumergirnos en la comunión con nuestro Padre, a extender nuestras manos y recibir con gratitud la gracia que nos da vida. Esa gracia nos sostiene y nos lleva a desear que otros también la conozcan, porque comprendemos que la salvación es el mayor tesoro y que el amor de Dios no tiene límites. Así como un día nosotros fuimos alcanzados, anhelamos que nuestras familias, amigos y comunidades enteras experimenten la riqueza de su perdón y la plenitud de su presencia. Mientras tanto, continuamos firmes, orando, creyendo y amando, sabiendo que la obra de Dios jamás será en vano. Que cada lector o cada oyente pueda sentir el llamado del Señor a creer y a confiar en que, por medio de Jesús, hay vida eterna. No dejemos que el miedo o la distracción nos roben esta certeza. No permitamos que la culpa nos impida acercarnos al Padre. Su invitación sigue vigente: creer para pasar de muerte a vida. Vivamos, entonces, con la convicción de que somos hijos amados y llamados a reflejar la gloria de Dios en cada rincón del mundo. Al final de todo, ese día glorioso nos espera, en que veremos a nuestro Señor cara a cara y comprenderemos plenamente cuán profundo y amplio es su amor por nosotros. Agradezcamos a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo, por el privilegio de llamarlo Padre y de saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Que esta verdad ilumine nuestras decisiones y nos conduzca a vivir con esperanza y valentía. Cuando surjan dudas o temores, corramos a los brazos del Señor, donde hallaremos paz y seguridad. Hagamos de nuestra vida una ofrenda de gratitud, sirviendo con alegría y compartiendo con gozo el mensaje de que, en Cristo, se encuentra la verdadera vida. Cada jornada es una nueva oportunidad para vivir esta realidad y para ser testigos de su poder transformador en el mundo que nos rodea. Finalmente, no olvides el valor de compartir este mensaje con otros. Así como la luz de un faro guía a los barcos en medio de la oscuridad, nosotros podemos ser instrumentos de bendición y esperanza para quienes viven sin rumbo.
Fortalécete en la certeza de que Dios es fiel y de que quien cree en Jesús pasa de muerte a vida, sin condenación. Y si este texto ha edificado tu fe o te ha animado a buscar más de Dios, te invito a apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza y salvación. Que el Señor te bendiga y fortalezca cada día en tu caminar con Él. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.